Sean bienvenidos, hermanos, una vez más. Gracias a Dios por sus vidas, gracias a Dios que nos permite este tiempo. Y vamos a dar inicio, vamos a orar, vamos a comenzar con oración y después entramos a lo que es el capítulo 9 de Primera de Corintios. Oremos, hermanos. Padre, damos gloria a ti en esta noche, damos gracias por el privilegio que nos das de abrir una vez más las Escrituras, de venir a ti, Señor, por dirección, por consejo, por instrucción para nosotros. Oramos, Padre, por tu sabiduría, tu palabra obrando en nosotros, Señor, aún extrayendo los principios aplicativos de esta para nuestras vidas. Pedimos que nos instruyas tú, Señor, en tu verdad, en tu revelación, y que podamos ser diligentes en aquello que tú has hablado. Gracias por la vida de mis hermanos y mis hermanas. Gracias por todos los que escucharán después esta enseñanza. Y oramos, Señor, porque me permitas también darla con prontitud, con diligencia, con entendimiento. Guíame también, Señor. A ti la gloria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien, mis hermanos, Primera de Corintios capítulo 9. Vamos a dar lectura al capítulo y después lo enseñamos para que estemos familiarizados con el texto y no nos tome nada por sorpresa. Vamos a leerlo completo del 1 al 27 y dice así la palabra del Señor, Primera de Corintios capítulo 9. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros lo escribió, se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que no están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo
De esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo yo sido heraldo para vos, para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Bien, hermanos, este capítulo 9 tiene un tema central, como acabamos de percatarnos, y es la libertad que tenemos cristianamente hablando, la libertad de participar y disfrutar de algunas cosas, de las cuales también, por amor a los otros, estaríamos dispuestos a reprimir o a no participar de cosas que nosotros aprobamos. Si ustedes recuerdan el capítulo anterior, estuvimos hablando acerca del comer carne, lo sacrificado a los ídolos y demás. Y aquí el apóstol Pablo continúa con el mismo pensamiento, con la misma intención con respecto a la libertad que se tiene en Cristo, pero esas libertades estaríamos dispuestos a no participar de ellas o a someternos a no participar de algunas cosas que nosotros consideramos buenas o de las cuales podríamos participar con tal de mostrar el amor por los demás. El sentido de lo que Pablo está hablando tiene que ver con el amor al prójimo, tiene que ver con que estoy dispuesto a ceder por amor a los demás, aunque yo me abstenga de ciertos privilegios que yo sé que podría participar. La madurez cristiana, mis amados hermanos, la madurez cristiana nos da a nosotros constantemente libertades y a medida que crecemos en el conocimiento del Señor, nos da ciertas libertades que sabemos que no porque Dios nos lo permita directamente en algún versículo expreso, sino que a medida que crecemos y conocemos al Señor, nos damos cuenta que muchas cosas de las cuales no hacíamos o evitábamos era por legalismo o religiosidad. Y que a medida que vamos caminando con el Señor, nos damos cuenta que sí hay cierta cuestión permisiva en el Señor o la libertad cristiana que podemos tener, como hay quien quiere celebrar las fiestas navideñas, hay quien quiere celebrar cumpleaños, hay quien quiere celebrar aniversarios, bodas y demás, y hay sentidos ortodoxos estrictos dentro de la iglesia cristiana que no participan de muchas de esas cosas porque lo consideran pagano, lo consideran idolatría y demás. Pero a medida que van caminando con el Señor y hay una comunión con el Espíritu Santo nos va guiando a realmente entender que no es lo externo como tal, sino lo que proviene del corazón lo que nos puede contaminar. Entonces, el apóstol Pablo, hermanos, para aterrizar esta idea, este capítulo 9 tiene una idea central. Podríamos sacar muchos sermones del capítulo 9, pero no podríamos avanzar como queremos hacerlo. Pero la idea central que se tiene es precisamente eso, que aunque él es libre de poder hacer lo que él quiera, por supuesto sin pecar, quiero dejarlo en claro, eh, aunque es libre de hacer las cosas que probablemente para otros sean pecaminosas, él está dispuesto a no participar y no hacer uso de esa libertad que tiene con tal de no poner tropiezo a los demás. Y la reflexión central que esta noche o mañana, cual sea el caso, vamos a puntualizar y que nosotros debemos trabajar es qué tan dispuesto estoy yo a renunciar a ciertos privilegios o libertades que tengo aún en el Señor con tal de que otras personas no caigan o no sea yo una piedra de tropiezo para ellos. Esto es importante considerarlo, hermanos, porque la vida cristiana es conformada por decisiones. Nosotros constantemente estamos tomando decisiones. Decisiones que van a afectar nuestra vida personal, nuestro entorno directo como la familia o matrimonio, pero también tendrá un alcance donde impactará amistades, el círculo laboral y demás. ¿Hasta dónde estoy dispuesto yo? Porque tú y yo podemos aprobar ciertas cosas, pero pueden ser tropiezo para otros. Estoy ahondando un poco en esto o profundizando, ya que es la esencia o la idea central que proviene desde el capítulo 8 con el tema de lo sacrificado a los ídolos. Recordemos que esto es una carta y cuando tú y yo escribimos una carta tenemos una idea completa y concreta. Por lo tanto, el apóstol Pablo está manifestando aquí esto que es sumamente importante porque hay libertad cristiana. Hay quien
Hay quien guarda el día de reposo, ¿verdad? De alguna manera como los adventistas, por ejemplo, lo voy a citar, y guardan el sábado y lo tienen como si fuera algo totalmente importantísimo para su salvación. Y nosotros entendemos, por el otro lado, bueno, que nuestro reposo es Cristo, que bajo el nuevo pacto Cristo resucita el primer día de la semana y no el último, siendo la primicia. Nosotros creemos que el permiso que nos da el Nuevo Testamento, el patrón que la iglesia del primer siglo, con los primeros congregantes que se reunían el primer día de la semana, nos da a nosotros el permiso para congregarnos el primer día de la semana, es decir, el domingo y no el sábado. Entonces, esa libertad cristiana que nosotros tenemos no debe de ser una causante de caída o de pecado contra otros hermanos. Eh, Puede haber otras cuestiones ya un poco más prácticas, como lo cité en un principio en la introducción, como la celebración de una fiesta navideña, o quien quiere adornar su casa con foquitos y con luces y un arbolito. Hay libertad cristiana para hacerlo. Yo creo, y esto es algo personal, que cualquiera que está adornando su casa no está pensando en los celtas o no está pensando en cabezas degolladas ni nada de esas cosas. Yo creo, ni que estás adorando cualquier tipo de ídolo pagano o que estás ofreciendo sacrificios debajo de los árboles. Yo creo que ningún cristiano con madurez y con conocimiento bíblico va a adornar su casa y demás con ese pensamiento. Es más, cualquier cristiano maduro sabe que Jesús no nació el 24 de diciembre, sabe que no hay un mandato expreso de celebrar el nacimiento de Jesús, pero tampoco hay una prohibición. Entonces, cuando entramos en ese terreno de las escrituras, nosotros debemos usar de sabiduría y responder este tipo de argumentos o preguntas con el contexto de la palabra. Y la palabra de Dios a nosotros nos da ciertas libertades. Ese es el punto a lo que estoy tratando de comunicar o lo que está tratando también el apóstol Pablo principalmente de comunicar en este capítulo. Hay quien no adorna su casa. Estoy usando este ejemplo porque es muy común este tipo de disputa que existe entre adornar y no adornar y demás. Hay quien tiene la libertad para hacerlo, hay quien no, y creo que hay un contexto, como lo enseña Romanos capítulo 14, aunque habla del día de reposo y habla de las fiestas judías. eh, Hay un contexto donde Pablo dice, miren, el que celebra o hace caso del día, para el Señor lo hace. Y el que no lo celebra y no hace caso del día, para el Señor no hace caso de ese día. Entonces, ambos están agradando a Dios, por decirlo así, porque lo están haciendo para el Señor. Entonces, esa es la libertad que existe y no debe de existir una acusación o un juicio o una crítica de uno contra otro trayendo división y discordia. ¿Por qué? Porque no son aspectos cardinales o doctrinas fundamentales que tengan que ver con la salvación. Si nos metemos en terrenos de la salvación, donde nosotros podemos decir, es que mis obras me ayudan también a complementar mi salvación, bueno, ahí sí ya estamos hablando de una doctrina incorrecta, incluso herejía. Cuando ya estás hablando de que alguien más, además de Cristo, intercede por ti en el cielo, pensemos en la Mariología católica, que María está intercediendo por nosotros en el cielo, bueno, entonces también es una herejía y va en contra de las escrituras y eso no son verdades bíblicas. Y por lo tanto, tenemos que recordar que hay verdades absolutas, no comprometibles, o sea, que no podemos comprometer las verdades de la palabra de Dios, que tienen que ver con la salvación. Pero hay otros aspectos donde tenemos la libertad de decisión. Hay quien dice, a mí no me gusta celebrar los cumpleaños. Y hay quien dice, a mí me gusta celebrar y hacer grande fiesta. Y ambos pueden dar gracias a Dios por sus propias vidas. Entonces, a eso me refiero, hermanos. Ahora, Pablo aquí está profundizando un poco más desde el capítulo anterior por el tema de la comida. Nosotros sabemos, ahora, el conocimiento que tenemos nosotros, si tenemos la suficiente madurez cristiana, es que podemos comer absolutamente todo lo que queramos que vendan en la carnicería, a excepción de sangre, moronga, rellena, fritanga, como lo quieras llamar, a excepción de eso. Pero las escrituras nos dice, bajo el nuevo pacto, bajo el Nuevo Testamento, que podemos comer de todo. Y sabemos y tenemos el conocimiento que un ídolo nada es y que aunque hayan pasado la carne frente a los ídolos, tú oras por eso, el Señor lo limpia, lo santifica y te lo puedes comer. Ese es el conocimiento que tenemos. Pero la idea de Pablo es, si un hermano que está conmigo y va a comer conmigo y él
sabe que eso fue ofrecido a los ídolos y para él puede ser tropiezo, entonces yo me abstengo de comerlo. Es decir, estoy renunciando a una libertad mía por amor a mi hermano. Esa es la idea aquí, hermanos. Entonces, va a haber ocasiones que tendrás que dejar de hacer cosas por hacerte partícipe con el Evangelio. El apóstol Pablo tuvo que lidiar con aquellos que le atacaban y que incluso difamaban y argumentaban de falso su ministerio apostólico. Por eso es que hace esta pregunta en el versículo 1. ¿No soy apóstol? La respuesta es sí. Pablo era un apóstol de Jesucristo. Ahora vean, la segunda pregunta es clave para lo que venimos hablando. ¿No soy libre? Claro, él es libre. Y no solo me refiero al liberto del pecado por causa de Cristo, sino que ahora en Cristo él sabe que tiene libertades. También, ¿no he visto a Jesús el Señor nuestro? Claro, él vio a Cristo, él lo vio camino a Damasco, fue una revelación que él tuvo del Señor. Y luego hace un argumento especial. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Ahora, estas preguntas que hace Pablo no es porque él tuviera dudas acerca de su llamado o de su propósito en el Señor. Y esto quiero que lo medites en esta noche, hermano y hermana. Tú no debes dudar del llamado que ha hecho a tu vida. Tú no debes dudar de quién eres en Cristo. Y al decir quién eres en Cristo no me refiero a una guerrera y un guerrero de Dios, y no, simplemente un hijo y una hija redimidos por la sangre de Cristo. Que eso es el mayor privilegio que se nos puede conceder. Es el título con mayor envergadura que se le podría otorgar a un ser humano, hijo de Dios. Pablo no tenía en duda esto. Él quiere afirmar esto y recordar esto, porque es parte del amor que debe existir entre los cristianos. Mi duda no es quién soy yo en Cristo, pero lo que sí debo de entender es que aunque yo sé quién soy en Cristo, mi libertad y mi fe y mi madurez cristiana, que puede estar aventajando a otros, puede venir a ser piedra de tropiezo para otras personas. Entonces, debemos tener cuidado de cómo usamos o qué uso le damos a la libertad que tenemos en Cristo. Ahora, cuidado con esto que acabo de decir, porque hay una línea delgada en decir, bueno, yo tengo libertad en Cristo y esa libertad me puede llevar a pecar. Cuidado. Tenemos que también ser equilibrados y maduros en esto que acabo de decir. Versículo 2. Si para otros no soy apóstol, es decir, aquellos que difamaban al apóstol Pablo, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Él les está recordando a los corintios, ustedes son el fruto del ministerio que Dios me ha dado. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. En otras palabras, ¿qué mayor defensa puede existir que aquellos que Dios ha salvado y ha equipado en el Evangelio por causa de la predicación del apóstol Pablo? Es lo que le está diciendo. Y hermanos, esa es una de las evidencias de que también nosotros estamos en Cristo. Cuando otras personas comienzan a buscar imitarnos, cuando buscan seguirnos, cuando buscan caminar con nosotros, porque quieren aprender, se quieren preparar, se quieren disipular, bueno, pues debemos tener cuidado. Les voy a poner un ejemplo. Si ustedes me ven a mí como un pastor, como un mentor, de alguna manera, pues yo tengo que tener un comportamiento que respalde esa figura. Ahora, no es una actuación, no es, bueno, cuando me vean me porto bien, no, sino que tiene que ir acorde a la función y el rol que uno tiene. Y es lo mismo que les está transmitiendo el apóstol Pablo, pero esa es la función y el rol que ustedes tienen en el contexto directo que tienen, ya seas pastor, sé que hay pastores aquí, en el, también en el contexto directo como esposo o como esposa o padres de familia, padre, mamá, o sea, los roles que Dios ha dado son un rol de influencia. Y aquí vienen, o aquí podríamos extraer un ejemplo tan sencillo para poder aplicar lo que estamos enseñando en esta noche, que nos va a ayudar a comprender un poco lo que quiero decir. Como los padres de familia, constantemente quieren dar instrucciones a los hijos de lo que deben de hacer, pero los padres no lo hacen. O sea, los mismos padres no ponen por práctica o por obra lo que le están pidiendo a sus hijos que hagan. Entonces, Pablo
Está diciendo, bueno, si yo fuera como ese padre de familia y usara mi libertad, porque por ejemplo, pues yo como papá puedo decir, bueno, ¿sabes qué? Es que al final se va a hacer lo que yo diga porque soy el papá y aquí yo mando. Podrías argumentarlo de esa manera. Y Pablo podría decir, bueno, yo soy el apóstol, yo soy su pastor y puedo hacer lo que yo diga y lo que yo quiera, pero no es el punto, porque eso va a traer problemas y él lo entiende. Por eso, hermanos, el apóstol Pablo está diciendo, miren, ustedes son el sello de mi apostolado y yo no quiero hacer uso de ese derecho para beneficiarme, para no poner un tropiezo al evangelio. Él quiere ser ejemplo en todo y por eso él dijo desde el capítulo anterior, si a un hermano le es ocasión de caer el que yo coma carne, entonces no la voy a comer. Y ese es el principio que tú y yo debemos de aplicar. Padres de familia que me están escuchando ahorita, hermanos. Hay cosas que ustedes tendrán que abstenerse, aunque sean libres de hacerlo, con tal de dar un buen testimonio a los débiles en la fe o a aquellos que vienen caminando detrás de ustedes. ¿Acaso ahora pregunta Pablo, ¿acaso, verso 4, no tenemos derecho de comer y beber? Ahora, no está diciendo de alcoholizarse y de llenarse de comida, ¿no? Él está hablando del derecho que él tiene como un ministro y quiere llevar a la reflexión a la iglesia de Corinto. Dice, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? Es decir, no tenemos derecho, y lo vamos a ver en el contexto, de participar del fruto por la predicación, por el trabajo y el esfuerzo que se realiza y se desempeña. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Por supuesto, los hermanos del Señor, ¿verdad? Está hablando de uno de ellos, Jacobo. Y la pregunta que está haciendo, que tiene que ver tanto el versículo 4 como el 5 hasta el 6, pues está él llevando a la iglesia a la reflexión. Dice, nosotros tenemos libertades y derechos y tendríamos nosotros este derecho, porque la pregunta que hace es en el 4 y en el 5, démonos cuenta lo que dice, ¿acaso no tenemos derecho? Versículo 5, no tenemos derecho. Es decir, un derecho que tienen. Ni siquiera está hablando de algo que por gracia se le pudiera conceder, ¿no? Es un derecho de acuerdo a su labor. Y aún así, ellos, en este caso Pablo y los que le rodeaban, estaban dispuestos a no participar de ese derecho o de esa libertad que tenían en el Señor de participar de ello con tal de no ser tropiezo a los demás. Hermanos, yo sé que probablemente no está aquí, pero se está leyendo entre líneas. Lo que Pablo nos está mostrando aquí es el verdadero amor por el prójimo. Jesús dijo que no hay mayor amor que este, que el poner la vida por tus amigos. Y cuando nosotros estamos hablando de ser alguien que testifique el evangelio, no solo es abrir tu boca y predicar la palabra, sino también vivir como Jesús vivió. Y esa es la parte difícil. Porque llega un momento donde el mismo apóstol Pablo dice, bueno, que yo no tengo acaso de comer y beber, es decir, de disfrutar de esto. ¿Yo acaso no tengo derecho de casarme? ¿No tengo derecho de traer una mujer, una hermana por mujer? Pues cualquiera de nosotros podría decir, pues sí, claro que sí, pero él y los que le rodeaban tomaron la decisión de no hacer uso de ese derecho para no poner tropiezo al evangelio. Saben, hay muchas cosas que tú y yo nos permitimos, escucha lo que estoy diciendo, nos permitimos y que aunque Dios lo permite, como no voy a hablar, no quiero que se malinterprete lo que voy a decir, pero hablando de cuestiones, por ejemplo, materiales, tenemos dos, quiero el tercero, si no es de marca, lo quiero de marca, y si ya lo tengo, ahora quiero, ya tengo el negro, ahora quiero el café, o sea, ese tipo de cosas, materialismo y demás,
que es algo que nos rodea constantemente. Ya tengo el nuevo iPhone, ahora yo quiero el nuevo y el Maxi, el más caro y el que tenga más memoria. Y ya salió el nuevo, pues lo vendo y compro el nuevo porque fíjate que trae una cosa más y así. Entonces Pablo está diciendo, aunque tengo la libertad para comprarme el iPhone más moderno, puede ser piedra de tropiezo para aquellos que están batallando con el secularismo y el materialismo. Estoy dando un ejemplo retórico nada más, hipotético. Y así en cada una de las cosas de la vida, nosotros como cristianos podemos estar haciendo uso de la libertad que tenemos en Cristo, pero no nos damos cuenta que puede estar perjudicando a otros sutilmente. Solo piensa en aquellos a quienes les has predicado el evangelio de tu familia, pero que están constantemente observando lo que haces y lo que dices. Pablo, entonces, para evitar el poner un tropiezo para ellos, él más bien se hace partícipe del evangelio a través de negarse y abstenerse de participar de cosas que él tiene derecho, pero que prefiere no tomar o no hacer uso de ello para no hacer caer a otros. Wow, hermanos, ese es realmente un amor estilo 1 Corintios 13. Ese realmente es un amor sacrificial, no es un amor de emoción, no es un amor que es realmente es un amor dispuesto a renunciar a las cosas materiales y a las cosas de este mundo que son vanas y perecederas con tal de vivir para la gloria de Dios. Y luego comienza a hacer preguntas, y porque incluso hace una pregunta profunda en el versículo 6: o solo yo y Bernabé, porque cada vez que está hablando de tenemos y nosotros, en este caso está hablando de Bernabé y de él, pero dice, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. O sea, todos los demás sí, Pedro, Pablo, los hermanos del Señor, perdón, Pedro, Juan, los hermanos del Señor, ellos sí tienen derecho, pero nosotros no. Y luego les lleva a reflexionar, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Pues nadie puede ser soldado a sus propias expensas. Los soldados dependen de las finanzas y de la economía de una nación, ya sea su presidente, su rey, su líder, pues dependen de ellos para el financiamiento de esa guerra, por decirlo así. ¿O quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Estos ejemplos, lo que Pablo está usando es el sentido común. Simplemente les está diciendo, si tú tienes un rebaño, lógicamente vas a participar de lo que ese rebaño da. No es algo ilógico, está usando principios naturales para dar un ejemplo espiritual. Digo esto como hombre, dice Pablo, o sea, como diciendo, estoy buscando algo de este mundo, lo estoy diciendo como porque busco un beneficio, dice, porque en la ley de Moisés, porque, perdón, la segunda parte del verso 8, ¿no dice esto también la ley? En otras palabras, ¿no es algo que Dios expresó y habló a través de Moisés? Porque en la ley de Moisés está escrito, y esto es de Deuteronomio 25:4, no pondrás bozal al buey que trilla. Sabemos, bueno, el trabajo en el campo de estos animalitos, de estas bestias, pero la pregunta que hace Pablo es interesante, porque dice, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? Bueno, yo creo que Dios sí tiene cuidado de su creación, sí tiene cuidado de los animalitos, de los caballitos, él cuida y sustenta todo esto, pero también estamos hablando de una creación caída. Por eso es que también los animalitos mueren. Los animales no pecan, los animales no pecaron, pero a consecuencia del ser creado a la imagen y semejanza de Dios, toda la creación se corrompió. Entró el pecado y con el pecado la muerte. Y no solo para el ser humano, sino para toda la creación. Por eso dice el versículo 10, o lo dice enteramente por nosotros. Y lo aclara, lo enfatiza, pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Al final, hermanos,
Pablo quiere llevar a la reflexión a los creyentes en Corinto de lo siguiente. Nosotros que estamos predicando el Evangelio, tenemos el derecho de participar del fruto de esto. Esa es la primera parte. Y por el otro lado les hace ver que Pedro y los demás participan de ello, incluso de una esposa. Pero de pronto, aunque todavía va a hablar al respecto, de pronto dice, yo no tomo derecho de esto y no me aprovecho en el versículo 15. Pero vamos a ver lo que sigue diciendo, hermanos. Si nosotros, ¿quién es nosotros? Bernabé y Pablo, ¿verdad? Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, él utilizó el principio del trillar, bueno, del barbecho, el preparar y arar la tierra para sembrar. Ahora él aplica esto a lo espiritual y dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es decir, la palabra, el evangelio, los dones y demás, es gran cosa si segáramos o cosecháramos de vosotros lo material. En este momento cualquiera podría pensar, oye, Pablo, tú eras un predicador de la prosperidad. Porque precisamente este tipo de versículos se utilizan o los utilizan estos maestros falsos, o por lo menos que distorsionan la verdad para poder sacarle dinero a las personas. Pero sí es un principio bíblico y Pablo lo está aclarando porque aquellos que viven para el evangelio, escuchen lo que estoy diciendo, no que vivas del evangelio. Hay gran diferencia entre vivir del evangelio y vivir para el evangelio. Son dos cosas totalmente diferentes. Y no solo son dos cosas diferentes en términos de expresión, sino de corazón. Porque si tu corazón persigue las cosas de este mundo, ese pastor es un asalariado y va a manipular las escrituras y va a trasquilar a las ovejas, va a causar mucho daño. Y yo creo que algunos o muchos de ustedes han estado en iglesias donde ha pasado eso. Pero cuando realmente viven para el evangelio, pues al final están entregados 100% para la obra. Y pues Pablo dice, pues es por sentido común que si estamos sembrando lo espiritual, podamos cosechar lo material para poder continuar. Ese es el punto. Si otros, versículo 12, si otros participan de este derecho sobre vosotros, y ese derecho se refiere a aquellos que estaban infiltrándose como falsos, dice, ¿cuánto más nosotros? Que sí estamos sembrando lo espiritual, que sí estamos sembrando lo correcto, que sí estamos trabajando en la sana doctrina y demás, ¿no? Entonces, de hecho, estos pasajes, este tipo de versículos, son los que sí respaldan bíblicamente el que los pastores puedan tener salario. Sí es algo bíblico, hermanos, no es algo que se haya sacado a algún pastor que se le ocurrió. Es bíblico, es un trabajo, es un esfuerzo que demanda mucho el pastorado. Y no lo digo porque sea pastor de algunos de ustedes o de la mayoría de ustedes, pero es algo que requiere diligencia, trabajo, esfuerzo, entrega, pasión, masa, por supuesto, y en primera instancia el llamado de Dios y demás. Pero vean lo que dice en el versículo 12, la segunda parte, porque dice, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Fíjense, hermanos, yo les puedo asegurar que aún así no faltaba el que decía, ese Pablo nada más quiere el dinero de la gente. Ese Pablo nada más está lucrando con la palabra de Dios, aún a pesar de que él no vivía de eso. Ahora, quiero dejar dos cosas claras, porque a veces se va uno al extremo y dicen, los pastores no deberían tener ningún ingreso de parte de la iglesia porque o solo una gratificación, porque el apóstol Pablo, por ejemplo, él trabajaba y bueno,
Aquí él nos está diciendo que él no estaba haciendo uso de ese derecho y él tenía un propósito. Él en lo personal, una intención, pero también nos está diciendo que Pedro y los demás sí vivían de eso. Entonces, y también quiero dejar claro, él también expresa a la iglesia de los filipenses el agradecimiento por las continuas ofrendas que le enviaban. Y también hagamos uso del sentido común. Si el oficio de Pablo, que era el fabricar tiendas, le hubiese llevado el mismo tiempo también para fabricar y venderlas, ¿en qué momento hubiera servido al Señor? Entonces, sí, cuando tenía el tiempo y la necesidad, lo hacía y las vendía y lógicamente tenía un ingreso de eso. Pero las iglesias también participaban en el dar y recibir con él. Quiero dejarlo en claro porque la Biblia sí lo dice y Pablo mismo lo dice. Así que dice que no han usado de este derecho, sino que lo soportan todo para no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Él lo consideró así, Bernabé lo consideró así, y bueno, así fue. Luego dice el versículo 13 y continúa con la misma idea para que estén conscientes los corintios de que realmente Pablo no buscaba lo de ellos, sino a ellos. Él lo dice así, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. En términos actuales, porque no busco sus chequeras, porque no busco sus billeteras, sino que busco sus vidas. Ese es el objetivo de Pablo. Así, entonces dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Deuteronomio 18 nos está hablando de aquellos que bajo la ley vivían y disfrutaban y participaban de lo que se hacía en el templo. Vean lo que dice el versículo 14. Así también, pero vean la palabra que utiliza aquí, ordenó. En el griego original, mandó, instituyó, estableció. ¿Qué cosa? ¿Y quién? El Señor. ¿Y qué mandó? A los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Hace un rato yo dije, una cosa es vivir del Evangelio y otra es vivir para el Evangelio. No estoy contradiciendo el mandato del Señor. Lo que quiero decir con esa expresión, y hace rato lo aclaré, es que hay quienes viven del Evangelio porque buscan solo el beneficio de lo que eso les puede dar. Ay, me voy a hacer pastor para ganar dinero. Me voy a hacer, entonces ya desde ahí no hay vocación, no hay entendimiento, no hay humildad, etcétera, etcétera. Pero quiero que notemos que es un mandato expreso y no está diciendo Pablo, como lo dijo en el capítulo 7 acerca de los mandamientos a las vírgenes que estaban solteras, diciendo, y esto no lo dice el Señor, sino que lo digo yo. No, no, aquí está diciendo, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. O sea, que es una orden que Cristo da. Pero yo, una vez más, versículo 15 dice Pablo, pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto, se los tiene que aclarar, para que se haga así conmigo, es decir, de que le den un salario, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Ok, ni lo hace más, ni lo hace menos, acepto al Señor lo que hace Pablo. Pablo está haciendo esto. Es una decisión personal de no someterse al, al salario de una iglesia, vamos a ponerlo así, con tal de no desvanecer esa gloria que él busca. No, y vuelvo a aclararlo, hermanos. Pablo no está hablando de salvación por obras, ni está hablando de méritos de hombre. Él simplemente dice, yo no quiero que se piense ni se hable de mí de que busqué algo más que la gloria del Señor, que el servir a mi Señor. Y saben, él tomó esa determinación y Cristo siempre vio por él, nunca lo abandonó, nunca le dejó, nunca le faltó nada. Entonces,
Él tuvo un corazón humilde con esto, pero también, y quiero aclararlo, puede haber, como los otros apóstoles que él está mencionando en el versículo 5, que sí participaban de vivir de las ofrendas de la iglesia. Él no está diciendo que estaban bajo pecado o que estaban siendo menos espirituales o que Pablo fuera más santificado por esto, ¿no? Él simplemente, él no quiso hacer uso de esto. Y quiero que notemos que dice, es un derecho, es un privilegio que tengo. Una vez más, aunque el tema central es este, quiero volverlo a aclarar. Esto aplica en todos los sentidos de la vida cristiana, porque así como podemos tener derecho de participar de muchas cosas o de hacer muchas cosas en la libertad cristiana, debemos recordar que hay débiles en la fe que eso lo pueden considerar tropiezo o pecaminoso, y tú y yo debemos decir, entonces no lo haré por amor a ellos. Pues si anuncio el Evangelio, verso 16, no tengo por qué gloriarme, porque impuesta o porque me es impuesta necesidad. Es decir, si estoy predicando la palabra de Dios, no tengo por qué gloriarme de ello y entonces buscar vivir de eso y lucrar de esa necesidad. No, él está diciendo, impuesta me es necesidad. No es algo que hago por dinero, dice Pablo, sino porque lo tengo que hacer. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Y es lo mismo para todos nosotros, amados. Por lo cual, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Y en el contexto, una vez más, si lo hago por lucro, si lo hago por beneficio económico, aguas, cuidado, porque de todas maneras se me ha encomendado que lo haga y mi corazón se estaría desviando. ¿Cuál pues es mi galardón? Pregunta. O sea, entonces, ¿cuál es mi recompensa? ¿Cuál es mi galardón? Porque en este momento podrían estar pensando los corintios, bueno, Pablo, no quieres un salario, no quieres vivir de esto, entonces, ¿cuál es tu recompensa? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué es lo que estás buscando entonces? Dice que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar, una vez más, vean lo que dice, de mi derecho en el Evangelio. Al final él sabe que si viviera de eso es un derecho que tiene, pero su galardón es predicar el Evangelio sin obtener ninguna remuneración al respecto. Y volvemos a aclarar, ¿recibía ofrendas? Sí, sí las recibía, pero él no iba detrás de esas cosas. Y eso es algo, hermanos, que debe de caracterizar a los siervos de Dios. Todos necesitamos comer, todos necesitamos vestir, todos necesitamos un techo, todos necesitamos movilizarnos, transporte, gasolina, etcétera, etcétera. Todos lo necesitamos, pastores y no pastores, todos lo necesitamos. Eso nos queda claro. Pero si tú sirves o te sirves más bien a ti en el nombre de Dios, vendrá el problema ahí. Y ahí el tema aplicativo en este momento para ti y para mí en esta noche es, bueno, si yo hago las cosas para complacerme a mí, no para complacer al Señor, y no importa si hago tropezar a otros, ¿qué más da? Porque mi fe me permite hacerlo. Una vez más, cuidado con lo que apruebas. Por el otro lado, también dice Pablo, bienaventurado el varón que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, porque hay otros que condenan ciertas acciones, hay quienes condenan, por ejemplo, el tomar alcohol, y hay quienes dicen, la Biblia no lo prohíbe. Y una vez más entramos en ese terreno. Entonces, si yo tengo a alguien conocido que estoy invitando a la iglesia y que quiero que conozca al Señor, pero sé que o batalla con el legalismo o batalla con el alcohol, pues yo no voy a ponerme a tomar delante de él, aunque yo sepa que mi libertad me lo permitía. Y así sucesivamente. Es el análisis que tenemos que hacer día a día. Por eso en la introducción les dije, nuestra vida cristiana se basa en decisiones y tenemos que estar tomando decisiones correctas en la vida.
delante de Dios. ¿Cuál es pues mi galardón? Ese, predique el evangelio gratuitamente para no abusar de su derecho en el evangelio, por lo cual, siendo libre de todos, o sea, él no es esclavo de la gente, pero él se ha venido a ser siervo de todos para ganar a mayor número. Y ahora entra en un juego de palabras que muchas personas a lo largo de la historia han malinterpretado, porque cuando él dice que se ha hecho de todo a todos con tal de ganar a algunos, no significa que ha dejado de ser un cristiano con convicciones o que ha comenzado a llevar una vida mundana o que ha vuelto al judaísmo. No, él no está diciendo eso, sino que está dejando de participar de ciertos derechos y privilegios que él tiene con tal de ganar a otros. Dice así, por lo cual siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, es decir, me abstengo de participar de cosas cristianas que sé que tengo libertad de hacerlas con tal de no hacer caer al judío y entonces tener la oportunidad de predicarles. Ujú. Aquí tenemos un ejemplo muy claro, la circuncisión de Timoteo. Timoteo fue circuncidado, pero no tenía necesidad de circuncidarse. ¿Pero por qué fue circuncidado? Bueno, en el contexto de la predicación del Evangelio en sus días, era algo sabio y era algo en pro del Evangelio. ¿Por qué? Porque tendría la oportunidad de acercarse más a los judíos, de ir a sus templos, de participar de sus comidas y demás, y entonces poder llevar el Evangelio a esos lugares. Entonces, él era libre para no circuncidarse, pero se circuncida. O sea, es decir, como dice aquí, me he hecho a los judíos como judío, es un ejemplo como que estoy usando ahora con lo de Timoteo, con tal de ganar a algunos, dice, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, se ha hecho como sujeto a la ley. Es decir, Pablo no está buscando justificarse por la ley, él no está abandonando la gracia, no está abandonando su fe, sino que simplemente está no usando de ciertos derechos, no está siendo hipócrita, no está ocultando nada, quiero dejarlo claro. Él simplemente no está usando o no hace uso del derecho que tiene con tal de ganar a otros y que se le dé acceso a esos lugares. Pablo no está diciendo aquí, vístete de pandillero y llénate de tatuajes y entonces métete entre las pandillas y predícales. Él no está diciendo eso. Eso no es lo que dice Pablo. Lo que Pablo está diciendo es, yo me abstendré de ciertas cosas y de ciertos privilegios para poderme acercar a ellos y compartirles. A los que están sin ley, versículo 21, se ha hecho como si él no estuviera sin ley. Ahora, ve lo que dice, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. O sea, él aclara, yo estoy en Cristo, no me he perdido, no me he movido, pero estoy llevando esta vida y este comportamiento con tal de ganar a otros. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Aquí no significa que él toma personificación de cada uno de ellos para poderles agradar. No, él está diciendo que más bien ha dejado de participar de privilegios y derechos que él tiene en el Señor con tal de poder llegar a otros. Eso es realmente hacerte partícipe del Evangelio. Me he hecho débil a los débiles y demás. Versículo 23. Y esto hago, aquí está la razón. Y esto es porque tú y yo lo tenemos que hacer con nuestros hijos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestra esposa, con nuestro esposo, etcétera, cual sea el caso. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. Y esto hago, verso 23, por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. Podríamos pensar, ¿a qué ¿a qué renunció o de qué se despojó Cristo por nosotros? Él tenía
Bueno, y él sigue siendo Dios, eso nos queda claro. Él es Dios, Dios no puede dejar de ser ni de existir. Pero algo que tenemos que reflexionar es que él simple y sencillamente pudo nunca haber creado nada y evitarse el hacerse hombre, el morir y demás. Él solo pudo evitar, pero él quiso hacerlo para darnos un ejemplo de humildad, de amor, de sometimiento y de humillación. El Evangelio, hermanos, el mensaje de la cruz, es el mensaje más complicado de entender en este sentido, porque el considerar lo que Dios hizo por nosotros es algo que nos debe llevar a la reflexión de cómo estamos nosotros realmente entregando nuestra vida en amor por los demás. Dice la Escritura, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Filipenses 2. ¿Tenemos ese sentir, hermanos? ¿Estamos dispuestos a no participar aún de cosas que sabemos que tenemos derecho con tal de ganar a otros? ¡Wow! Digno de analizar, digno de reflexionar. ¿No sabéis, versículo 24, que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Pablo nos está diciendo, haz lo que tengas que hacer, pero obtén la recompensa, obtén el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Todo aquel que lucha, miren lo que dice el versículo 29, 25, perdón. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ahora, esa lucha habla de como lucha grecorromana. ¿De qué se abstiene? Pues no se va a ir a los tacos, a las hamburguesas, ¿verdad? Está llevando una dieta balanceada y se está absteniendo de desvelarse y de fiestas y de todo eso con tal de obtener algo. Dice, a la verdad, para recibir una corona corruptible, es decir, para obtener una medalla, una recompensa de este mundo. Pero nosotros, una corona incorruptible. Es decir, el que un atleta se abstenga de ciertas cosas con un objetivo a alcanzar, cuanto más el cristiano se debe abstener de participar aún de cosas materiales de este mundo que solo desvían el corazón, sabiendo que obtendremos una corona incorruptible. Entonces Pablo nos exhorta, corre de tal manera que lo alcances. Para Pablo, el correr eso era el no aceptar un salario. Esa era su forma de, cada uno de nosotros debemos discernir qué cosas hay en nosotros que nos hacen ser piedra de tropiezo a los demás. Tú sabes de qué adoleces, tú sabes de qué pie cojeas, tú sabes cuáles son tus debilidades, nadie más te las tiene que decir, tú sabes perfectamente bien. Y eso es lo que tienes que aprender a someter al Señor. Porque el hecho de que seamos pecadores no debemos ser livianos con nuestro pecado. Y no estoy diciendo que el pecado sea un derecho, un privilegio que tengamos en Cristo. Lo que estoy diciendo es, por la gracia del Señor vivimos, pero ¿por qué no estamos dispuestos a abstenernos de pecar contra el Señor sabiendo lo que obtendremos de Él? Entonces, el abstenerte de cosas que puedes hacer también es una manifestación del amor que tienes por alguien. Si tú buscas evitar el pecado en tu vida, porque puedes hacerlo, de lo contrario, ¿qué hacemos con el espíritu de dominio propio que nos ha sido dado? Tú puedes decir no al pecado. El problema es que no quisiste decir no y por eso caíste en pecado. El cristiano es consciente de sus acciones. El no regenerado no sabe porque está cegado. Ahora, si decimos que no tenemos pecado, hacemos a Cristo mentiroso. O sea, somos pecadores, hermanos.
pero también tampoco debemos hacer uso de ese pecado. Ahora no voy a decir que sea un derecho o un privilegio, sino que ahora no debemos hacer uso de ese pecado porque podemos pecar en términos de, es que es mi naturaleza. No, sino que me abstengo para agradar a aquel que me salvó. Lo mismo está aplicando Pablo y lo mismo podemos aplicar como Pablo lo hizo. No solamente en términos de un salario, pero sí en términos de aspectos que nos rodean en nuestra vida diaria que sabemos que pueden hacer tropezar a otros. Así que la conclusión del apóstol, yo de esta manera corro, no como a la aventura. Claro, saben hermanos, nosotros tenemos que tener una razón por la cual hacemos lo que hacemos. Tú te estás conectando a esta hora, tomando este discipulado porque hay un objetivo. Tú tienes que trazarte una meta, un objetivo en tu crecimiento y en tu caminar con Cristo. No solo es como de, es que el pastor me pidió que me conectara, no. Eso pudo haber sido al principio, pero tu respuesta debió ser la correcta, es decir, Señor, es que yo quiero instruirme, y quiero crecer, y quiero madurar, y quiero aprender de tu palabra. ¿Por qué? Porque quiero alcanzar el obtener esa corona incorruptible. Ya soy salvo, Señor, pero tú prometes recompensas. Yo quiero alcanzarlas. Así que de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. En otras palabras, con golpes firmes, claros, sino que golpeo mi cuerpo. Ahora, hermanos, solo para aclarar, Pablo no está hablando de golpearse con un látigo, estarse lacerando. Él está hablando una vez más de someter su carne al no participar de los derechos que él tenía. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. En lugar de participar de lo que yo quiero, me someto para hacerme siervo de los demás. No sea que habiendo sido heraldo para otros, es decir, un anunciante y un ejemplo, yo mismo venga a ser eliminado. Bien, hermanos, quiero aclarar esto porque es un verso que normalmente los arminianos utilizan y ahorita quizá alguien se puso a pensar, ¿y eso qué es de arminiano? Suena como si fueran extraterrestres. No, hermanos. Jacobo Arminio, quien enseñó que el hombre tiene su participación activa en la salvación, pues lógicamente está hablando de que no solo participas en ella, sino que la puedes perder. Y pues nosotros entendemos por el otro lado la doctrina que aunque es bíblica, le llaman el antítesis o lo opuesto, el calvinismo de Juan Calvino, pues el calvinismo enseña que aquel que es salvo, pues no puede perderse jamás. Es lo que yo creo, es lo que pues la iglesia de sana doctrina cree. ¿Por qué? Porque Jesús no da vida temporal, Jesús no salva para perdernos y además, pues como lo hemos explicado, Él regenera, sella y adopta al creyente. Por lo tanto, no hay manera de regresar eso, no hay manera de devolverlo. Ahora, quien dice ser cristiano y sigue viviendo en pecado, bueno, él no ha sido salvado, él no es salvo, eso no ha nacido de nuevo, hermanos. Porque hay quien dice, bueno, pues si soy salvo, puedo vivir como quiera. No, quien tenga ese pensamiento no ha nacido de nuevo y no ha sido influenciado por el Espíritu Santo. Entonces, lo que Pablo no está diciendo aquí es que él venga a ser eliminado en términos de condenación, sino que venga a perder la recompensa y la gloria que él está esperando al entonces hacer uso del derecho y de las cosas que él tiene, pues sí, el derecho de participar. Entonces, él no quiere aprovechar nada de esto. Y la reflexión final, hermanos, es esa. Va a haber cosas en la vida cristiana que tú y yo debemos poner en oración, someterlo en oración y considerar y pensar, Señor, ¿realmente lo necesito? ¿Realmente es algo que quiero en mi vida? ¿Realmente es algo que tú quieres en mi vida, Señor? ¿Esto cómo te trae gloria? ¿O esto puede hacer que mi corazón se desvíe? ¿Esto puede hacer que otros tropiecen? Y entonces, eso te ayudará a ti a tomar decisiones correctas en la vida cristiana. Eso es parte del amor al prójimo, hermanos. Porque el amor al prójimo, vuelvo a lo mismo, no es como lo dijo Benito Juárez.
No solo es el respeto al derecho ajeno es la paz, no. El amor de Cristo en nosotros es un amor activo, es un amor intencional, es un amor sacrificial, es un amor de entrega, es un amor de renuncia. O sea, Benito Juárez nos dijo, pues no te metas con nadie para que nadie se meta contigo. Ese es el amor que este mundo también en muchos casos maneja y que tristemente muchos creyentes también piensan así, pues mientras no me meta con nadie, yo estoy amando en Cristo. No, el amor en Cristo es una entrega, aún por los que no lo merecen, aún por los que te han lastimado, aún por los que te han dañado, tú perdonas por amor y les amas y se los demuestras. Ese es el verdadero amor que debe haber en Cristo. Así que hermanos, pues Dios nos ayude para dar siempre un buen testimonio y aprender a decir sí o aprender a decir no a cosas que sepamos que pueden hacer caer a los demás. Mis amados, pues gracias por estar aquí esta noche. Que el Señor les bendiga, que descansen.